Y así criamos nuestros hijos dentro de la iglesia, y los pobres eran bien apabullados en la escuela, ¿no? Porque la maestra se paraba y decía que se pongan de pie los niños que van a la iglesia. Y eso era intimidación. Y pobre, mi hijo mayor era el solito el que iba a la iglesia y se paraba. Y en otra aula estaba mi hijo menor con dos amiguitos más. Y se paraban y eran los únicos y le decían: tú no vas a estudiar, tú no puedes estudiar porque tú vas a la iglesia. Y él decía: no importa, hijo, no importa. Si no estudias, no estudias, pero hay que serle fiel al Señor. Eran valientes. Me alegra escuchar esta historia, porque nosotros estamos acostumbrados muchas veces de las personas cubanas que nos hacen sus testimonios, que por lo general ellos se criaron y estuvieron alejados de la iglesia porque no lo conocían, porque sí estaban un poco reprimidos, y por lo general hablan de esas personas que ellos veían que estaban dentro de la iglesia, o esas personas que ellos veían que estaban superándose y haciéndolo contra todo lo que estaba en contra de ellos. Y es muy, lamentablemente es rara la gente todavía joven, vamos, que no estén en edades mayores, que nos puedan contar que estaban en ese otro lado, en el lado donde no era tan fácil estar. Era más fácil estar en el lado de los que no siguen. Sí, claro. Eso fue bien fuerte. Mucha gente fueron víctimas. Otros pues decidimos arriesgarnos hasta el final. De ellos un grupo grande. Y ya te digo, fue la gracia de Dios que nos ayudó. La gente se dejó, no sé, intimidar, fascinar por toda una serie de cosas, y siguieron el carro, abandonaron a Dios, quitaron de sus casas las imágenes. Los padres no querían que los hijos fueran a la escuela porque se perjudicaban. Yo recuerdo una anécdota que mi hijo mayor estaba en cuarto grado y una profesora que tenía, que amiga nuestra, yo pienso que no, muy integrada a la revolución cubana, lo llamó y le dijo: mira, hijo, porque tú vas a la iglesia, no vas a poder estudiar. Cuando llegó a casa, yo le dije a mi esposa: ¿tú sabes qué hora es? Ella me dijo: qué cosa, que mañana estés en la escuela hablando con la maestra. Al día siguiente ella fue, habló con ella y le dijo: mira, nosotros sabemos cómo educamos a nuestros hijos, nosotros sabemos qué es lo mejor para ellos, así que yo te ruego que no me le vuelvas a nombrar más eso. Ella pidió disculpas verdaderamente, no pienso que lo haya hecho, lo miraba desde su punto de vista, desde su perspectiva, pero nosotros teníamos nuestra perspectiva y había que respetarla. Yo pienso que todo aquel que se dio a respetar, se respetó. Y acarreaba que, por ejemplo, si fueras que eras contador, no te daban nunca puestos de responsabilidad, porque eso era reservado para las personas que comulgaban a todo con el sistema, y así estuvimos, salarios bajos, pero bueno, quiso Dios que así fuera, y yo doy gracias a Dios por eso, verdaderamente. Y no es jactancia, no es nada, no es vanagloria, no es nada que uno se quiere exaltar. Uno está ahí porque Dios quiso. Claro. Dios quiso reservarlo a uno, Dios quiso que estuviéramos ahí al lado de Él, y yo doy gracias por Él. Y no me arrepiento. Si tuviera que volver a pasar por eso, volví a pasar. No, y me alegro porque ese es tu testimonio de vida, esa es tu vida. Igual que las personas que han tenido momentos adversos en sus vidas nos cuentan sus testimonios y cómo los superaron. También es bueno escuchar las personas que estuvimos ahí desde un principio y nos mantuvimos fieles con todo y los problemas que tuvimos. Yo solamente tengo 28 años. También puedo decir que desde que empecé, desde joven me criaron dentro de la iglesia y nunca he estado alejada de ella. Y cuando me integré activamente a participar de los ministerios fue como agradecimiento por lo bien que me ha ido. No fue por una desgracia, ni por ningún problema que haya tenido, ni por un cambio radical en mi vida. Aunque sin saberlo sí estaba teniendo un cambio radical en mi vida, ¿no? Claro. Pero en esos momentos cuando estaba empezando, que hice mi retiro de Maús y después hice mi retiro de Cuchillo de Cristiandad, en donde me quedé en el movimiento, yo me preguntaba y le comentaba a ellos: yo me siento mal porque yo oigo todos estos testimonios de que pasaron tantos problemas y tuvieron este encuentro tan grande que cambió toda su vida. Y yo decía algunas veces: ¿será que es que yo tuve una vida aburrida? Porque nunca pasé nada de eso y nunca pude tener ese golpe. Siempre he estado aquí, no tuve esa caída como tuvo San Pablo fuerte. Sin embargo, aquí estoy y pues es bueno saber que sí, que no hay nada malo en haber estado así, ¿verdad? Claro, hay una cosa, como dice el dicho: el oro se prueba al fuego. Y es muy difícil sobrevivir a una situación como lo que se ha vivido y que se vive en Cuba. Ha sido muy difícil, yo no culpo a nadie. La gente, todos los humanos, como dice el Señor, el espíritu está pronto, la carne es débil, ¿no?
muchas personas quizás añoraban estar allí, pero no iban, tenían miedo. Tenían miedo a fracasar porque se iban más por el orden temporal que por la parte espiritual de la vida, es decir, qué es lo que más vale, el Señor o las cosas materiales que puedo obtener. Y yo no los culpo, fueron víctimas. Por eso tampoco nadie puede juzgar a ningún pueblo que esté sufriendo este tipo de sistema, porque hay que vivir en él. Hay que vivir en él para saber, como decimos los cubanos, lo que son cajitas de dulce guayaba. No, ok, sí, esas cajitas de dulce guayaba que venían en Cuba, antes que vendían la dulce guayaba en barra, en cajitas de madera. Hay que estar bajo esa presión para hacer. Gracias a Dios tú tuviste la oportunidad de no padecer eso. Mis papás sí lo padecieron, mis papás. ¿Sí? Yo me crié en Puerto Rico, nací y me crié en Puerto Rico, pero mis papás sí son cubanos. Ah, tus padres exiliados, son cubanos. Ah, bueno. Y se criaron en Puerto Rico, pero su niñez fue en el cambio ese de lo que era antes al régimen. O sea que ellos sí me cuentan y sí vivieron eso. Ah, bueno, entonces ya tú tienes una referencia de bien cerca. Soy el equivalente a lo que vendrían siendo los hijos tuyos, me imagino, que es la generación que... No, mis hijos que se criaron en Cuba. Ah, ¿se criaron allá? Sí, ellos vinieron hace pocos años para acá, a unos 8 años, nosotros hace 5 años ya que vinimos. Siempre quisimos salir, pero nunca pudimos, y ellos vinieron y después vinimos nosotros. Pero ellos sí se criaron allá, estudiaron allá, todo, pero y se mantuvieron ahí también, gracias a Dios, gracias a Dios. Fueron y se mantuvieron, hicieron su carrera universitaria, nunca se vieron presionados y sabían lo que tenían que hacer. Yo eso lo decía, desde luego, cada uno toma la decisión que quiere, es bien libre, porque para eso Dios nos ha hecho libre, pero nosotros les mostrábamos el camino y ellos estaban dispuestos a seguir. Ah, bueno. Pues siguiendo aquí, no quiero que nos quedemos sin llegar a la parte que todos también les gusta escuchar. ¿Cómo llegaste hasta nuestro movimiento y cómo ha sido hasta ahora? Bueno, mira, yo del movimiento de cursillos conozco de los años 60, porque aunque no lo crean, en mi pueblo, en Consolación del Sur, hubo un sacerdote español que llevó a Consolación, llevó los cursillos de cristiandad. Wow. Dentro de ellos es producto de ese cursillo Cheli y su cursillo de cristiandad, que ella está, Castillo. Cheli Castillo, la esposa de Ernesto, es de los cursillos allá del padre Lara. Yo en aquella época no hice cursillo, parece que era muy joven cuando aquello y era para personas un poco más maduras. Y no hice cursillo, pero conocía cursillo. Realmente ya después aquello desapareció, el padre salió, se enfermó, se fue, etcétera, etcétera. Y nunca más eso se volvió a ver en Cuba, jamás. Eso para mí como que era historia, ¿no? Llego yo acá a los Estados Unidos, me reencuentro con Cheli, que nos conocíamos desde Cuba porque ella vivía en una población cercana a Consolación del Sur. E independientemente de eso, está ligada a la familia de la esposa, era prima de un primo de mi esposa, ¿sí? Por diferentes lados, pero lo era. Muy buena amiga mía, son un matrimonio magnífico a quien yo quiero y ella me cuenta de cursillo y ella me insiste en ir a cursillo. Yo decía, bueno, cursillo es una reunión más, un retiro más, ¿tú me entiendes? Pero dije, bueno, Señor, después que estaba convaleciente de todo mi problema, decía, Señor, yo tengo que coger un camino, yo tengo que hacer algo. Voy a ir a cursillo. Llama a Cheli, sí voy a ir a cursillo. Fui a cursillo.